buenos días, buenas tardes. Vamos a llevar el día de hoy lo que es el bucle educativo. Dentro de esto vamos a ver un poquito algunos ejemplos para que se pueda entender bien. De hecho, hay que recordar que el bucle educativo está dentro del paradigma complejo. Además que uno de sus principales fundadores es Edgar Morin. Algunos lo pronuncian Edgar Morán, pero bueno. Y vamos a poner algún ejemplo. ¿Cómo es que se aplica el bucle educativo dentro de este contexto? ¿Y cómo nos podría servir en las diferentes ramas que damos como profesores o docentes? Por ejemplo, digamos que yo soy profesora de química. Y voy a enseñar cómo se forma el agua, ¿sí? Sabemos que el agua de ida y venida puede descomponerse o puede sintetizarse, pero, y eso podría llevárselo dentro del contexto de óxidos, ¿no? Pero el agua se lo puede abordar desde distintas esferas. Por ejemplo, el tema de cambio climático, el tema del agua en nuestro cuerpo y lo importante que es estar bien hidratados para tener todos nuestros sistemas funcionando al 100%. También podremos saber el agua. Por ejemplo, hay un estudio bastante interesante hecho por un japonés sobre la intención sobre el agua. ¿Cómo es posible que el agua bendita tenga microscópicamente partículas tan perfectas? En cambio, agua de río, ¿no? Entonces, esa parte tal vez energética. Otro aspecto que podríamos tocar dentro del tema agua es el tema de la conservación de los bosques. Que los estudiantes vean lo importante que es tener un bosque. Entonces, todo este tema de la complejidad en educación es más llevar de un concepto particular a un concepto general enlazado a muchas áreas más de la vida, ¿no? Y el tema del bucle podemos verlo desde dos enfoques: el bucle recursivo y retroactivo. En educación es bastante importante hacer hincapié, volver a repetir algunas cosas o aprender algo y luego volverlo a aprender o desaprenderlo y volverlo a aprender, ¿no? Por ejemplo, de niños nos enseñaban el tema de la evolución del hombre, ¿no? El hombre de Cromañón, qué sé yo, que caminaba un poco más agachado y poco a poco se fue parando, ¿no? Entonces, podemos volver a abordar esto ya en el tema de la biología. Después, pues podemos retomar otra vez esto como una proyección a futuro y decir cómo podría ser el hombre de aquí a millones de años, ¿no? Uno puede usarlo en estadísticas, o sea, puede volver a aprender los temas que ya ha aprendido, incluso puede darse cuenta que algunas cosas que aprendió de niño no habían sido tan correctas, ¿no? Está el clásico ejemplo del niño que lleva el reloj en la mano izquierda, porque su papá le enseñó a llevarlo en la mano izquierda y pensó que llevarlo en la mano izquierda era lo correcto. En el colegio se daba cuenta que todos sus compañeros llevaban el reloj en la mano derecha. Entonces él decía que tontos, ellos no deben saber que se lleva en la mano izquierda. Sin embargo, él era el que estaba al revés, ¿no? Y viceversa. Es decir, bueno, y eso hoy en día, en pleno 2021, podemos decir que no interesa en qué mano lo lleves el reloj, sino que tengas un reloj para saber la hora. Es más, ni siquiera ahora llevan reloj por el tema del celular, ¿sí? Entonces es un tema que se puede aprender, desaprender y volverlo a aprender. Otro ejemplo que se puede dar, por ejemplo, en el tema tal vez de Bolivia, podemos llevar en primaria como un tema de límites, límites con otros países, límite al norte con tantos, ¿no ven? Pero ya tal vez en secundaria podemos aprender un poquito más de geopolítica y luego tal vez un poquito más allá. Es muy importante englobar a Bolivia dentro de lo que es la Amazonía. Para la educación compleja, la parte ecológica
Es muy importante, ¿sí? Entonces podríamos ver a Bolivia como como una pequeña parte de un gran todo. Y la Amazonía, recuerden que es considerada los pulmones del mundo, ¿no? Así que ahí podemos darnos cuenta de lo que es el bucle educativo, es algo que va y que viene, que puede cambiar, así como los paradigmas se quedan cierto tiempo y podrían esos cambiar. Así que yo los invito a incluir y leer respecto a este tema. Es bastante interesante. Edgar Morin toma aprendizajes de lo que es la termodinámica. Tal vez alguien ha escuchado lo que es la entropía, pero la entropía básicamente nos insta al desorden, ¿no? Al desorden. Entonces, Edgar Morin dice que todo esto puede, que nada es simplista, ¿sí? Que no podemos aprender lo que es, por ejemplo, una silla simplemente por sus partes y nada más. Es que una silla tiene que estar ahí por algo, porque hay alguien que se va a sentar en esa silla. Tiene que haber una pequeña deforestación o tala de madera, tal vez legal, tal vez ilegal, para que exista esa silla. O sea, no podemos aprender silla, S-I-L-L-A, y nada más, ¿no? Tendríamos que verlo desde sus varios contextos, desde cómo fue creada y desde que para qué está existiendo, ¿no? Y en relación con todos los elementos que la rodean, ¿no? Básicamente eso sería lo que es el bucle educativo. Y vamos a parar la grabación.